Nuevamente, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy comenzamos con la cuarta clase de instrucción médica básica, regla general para administración de medicamentos y diferentes vías de administración de medicamentos. También vamos a revisar un poco las reacciones post-administración de medicamentos. Entonces, tenemos que la vía de administración es la vía que vamos a utilizar para introducir el compuesto farmacológico al cuerpo humano. Dependen de las necesidades clínicas y las circunstancias y del tratamiento indicado, ¿no? Hay dos clases tradicionales, que son la vía enteral y la vía parenteral. Cada vía tiene un efecto sobre, por ejemplo, la velocidad de la acción del medicamento, la eficiencia de esta acción, los efectos adversos por el fármaco o por el medio de administración. Vamos a tener, por ejemplo, el efecto del primer paso. Esto es netamente para fármacos o medicamentos absorbidos en el intestino delgado. En el intestino delgado, los medicamentos van a pasar a través de la administración oral, van a llegar a la circulación portal y hepática y luego a la circulación general. Se metabolizan en el hígado por las enzimas hepáticas, hay alteración del fármaco por parte de estas enzimas antes de llegar a la circulación general, por eso se le denomina efecto del primer paso. Esto no aplica para fármacos administrados por otras vías. Acá está un esquema muy claro, cómo llega al hígado y de allí a la circulación general. Ahora vamos a ver la vía oral, la vía de administración oral. En la vía de administración oral tengo la vía de administración a través de la boca y a través de la vía oral y la vía sublingual. A ver, la vía oral directamente es la más común de todas. Tiene varias ventajas. En ellas tenemos que es mucho más fácil para el paciente aceptar esta vía de administración. Es más cómoda, es segura y es práctica para el paciente. Es económica y es rápida y eficaz. Se pueden extraer si es que hubiera algún problema en la dosis, en la cantidad o inclusive en el medicamento, alguna equivocación, pues se puede extraer mediante lavado gástrico o provocando el vómito. En cambio, tiene las siguientes desventajas. Puede irritar la mucosa gástrica. Algunos medicamentos son distribuidos en los jugos digestivos, por lo tanto, varía un poco el efecto. Ocurre inactivación a nivel hepático de algunos fármacos. Algunos medicamentos no son tan bien absorbidos en el tracto digestivo y los efectos son más lentos, obviamente. No se puede utilizar esta vía en pacientes con vómitos o que están inconscientes, ¿no? Que presentan vómitos. La vía sublingual. En la vía sublingual, los fármacos se colocan en la boca, debajo de la lengua, se mantienen y se absorben a través de la mucosa y van directo a la corriente sanguínea en la mucosa, en los vasos que están en la mucosa sublingual. La circulación venosa sublingual es la rama de la vena cava superior, por lo tanto van a ir directamente. Esta vía nos ayuda a que vayan directamente y rápidamente unos fármacos a la circulación cardiovascular y de allí a la sistémica. No tienen el efecto del primer paso, no pasan por el hígado. ¿Cuáles son las ventajas? Hay una muy buena absorción en la membrana de la mucosa, no va por el tubo digestivo, no pasa por allí. La absorción es directa a la circulación general, no hay efecto del primer paso y es fácil de administrar. Desventajas, solo para algunos medicamentos. Puede haber irritación en la mucosa bucal, es incómoda para los pacientes por el sabor de los medicamentos en la boca. Seguimos con la vía parenteral. En la vía parenteral tenemos que las principales formas de aplicación van a ser la vía intravenosa, la vía subcutánea o hipodérmica y la vía intramuscular. Cada una, como se habrán dado cuenta, tiene diferentes técnicas, diferentes grados de angulación de la aguja, del inyectable para llegar correctamente a la vía. Vamos a revisar ahora la vía intravenosa. Esta vía es la vía en la cual introducimos los medicamentos en solución disueltos en forma directa a la circulación en la luz de la vena.
Se utiliza cuando necesitamos que un medicamento llegue rápido, que tenga un efecto rápido, y en pacientes en quienes resulta muy irritante, a veces si se administra por otra vía. Entonces acá está claramente el esquema, cómo llega o se debe llegar a la vena para administrar la medicación. ¿Cuáles son las ventajas? Podemos dar una concentración muy exacta. Es mucho más fácil de aplicar algunas sustancias irritantes en el caso de sustancias oncológicas. Permite dar grandes volúmenes al paciente de líquidos en el caso de pacientes deshidratados, que quizás por otras vías nos va a ser muy difícil. También nos permite el control de la velocidad de la medicación que voy a administrar. Es mucho más fácil para mí controlar la cantidad, la frecuencia o el flujo de medicamento que voy a administrar. Y el fármaco administrado, pues en su totalidad va a llegar a la circulación sistémica sin pasar por el proceso de absorción, ¿no? del efecto del primer paso. Las desventajas: una vez que se introduce el medicamento ya no lo puedo retirar. O sea, ya no va a haber manera de que yo pueda retirar de la circulación el medicamento administrado. Puede haber reacciones adversas y estas son de mayor intensidad y también de aparición más rápida, ¿no? Por el hecho de que ha ido directamente a la circulación. No puedo revertir la acción farmacológica. Ofrece técnicas mayores que otras, dificultades técnicas mayores que otras vías, por lo tanto hay que tener cierto grado de experticia en la técnica que vamos a utilizar. La siguiente vía es la vía subcutánea o hipodérmica, la introducción del fármaco debajo de la piel en el tejido subcutáneo. Generalmente se realiza en la cara externa del brazo o del muslo, ¿no? En 45 grados, la idea es que llegue al tejido celular subcutáneo la medicación. Acá tenemos unos ejemplos de las zonas donde se debe utilizar este tipo de medicación. La vía subcutánea tiene las ventajas que nos permite una administración eficaz de los fármacos. Es muy buena para la administración de algunas hormonas. La absorbe en general, la absorción es muy rápida y es muy eficiente. Hay acceso directo a los vasos que están en este tejido. Y las desventajas que puede causar reacciones adversas, inclusive locales, y no es aplicable para sustancias irritantes. La siguiente vía parenteral es la vía intramuscular. Esta vamos a utilizarla en zonas donde tenemos bastante tejido muscular altamente vascularizado, por lo general a nivel de los glúteos o en los deltoides, en la región deltoidea, ¿no? Como vemos aquí. Las zonas para esta vía donde yo voy a elegir colocar esta inyección, pues las más usuales son la zona deltoidea, ventroglútea, vasto externo, recto femoral y zona dorsoglútea. Entonces tenemos varios lugares, varias zonas donde yo puedo elegir. La más usual es la dorsoglútea, que es la que la mayoría utilizamos. No va a depender si es que quizás el paciente es muy delgado o si quizás puede tener una lesión en la zona, entonces puedo elegir las otras zonas de administración. Es muy importante elegir el sitio de punción y que este sitio de punción tenga buena cantidad de tejido muscular para que haya una buena administración del medicamento, que tenga buena irrigación, que haya poca inervación para no provocar daños neurológicos. Respecto al volumen, es importante considerar antes de la administración la edad de la persona, la cantidad de tejido muscular, cómo está su nutrición y la cantidad de fármaco, ¿no? La característica físico-química, si es muy oleoso, si es lechosa la sustancia, si es en gran cantidad o en baja cantidad, para elegir adecuadamente la vía. Y la velocidad de inyección también debe ser lenta, ¿no? Para que demos tiempo a que se distienda un poquito el tejido muscular en proporción al volumen que vamos a nosotros a administrar por esta vía. Las ventajas: podemos colocar sustancias levemente irritantes. A veces, si la sustancia es muy dolorosa, se pueden añadir algún anestésico a la misma inyección
Ya hay medicamentos que inclusive ya vienen con su anestésico para la preparación adecuada. Permite inyección de líquidos oleosos con acciones lentas y sostenidas. La absorción es segura. Las desventajas, puede haber embolismo pulmonar con desarrollo de infarto. Tenemos que tener mucho cuidado en las sustancias oleosas. La técnica que ustedes ya deben haber visto durante las prácticas es que en el caso de la vía intramuscular, pues al colocar el inyectable, al introducir la aguja, tenemos que absorber el émbolo para verificar que no estemos en un vaso sanguíneo. Obviamente, si estamos en un vaso sanguíneo, si no hace vacío y al contrario sale un poco de sangre, pues no podemos colocar ese inyectable porque eso nos indica que estamos en vaso. Y los medicamentos que están preparados para la vía intramuscular, pues no están preparados para la vía endovenosa. Entonces no se debe colocar. En el caso de que fuera una sustancia oleosa y la haya colocado en vaso, pues sí me va a causar un embolismo pulmonar, es muy, muy peligroso. Puede haber una desventaja, producción de escaras y abscesos locales por la técnica de inyectable. La inyección en el nervio ciático puede producir parálisis y atrofia de los músculos en el miembro inferior. Entonces tengo que tener mucho cuidado. De acuerdo a la técnica, nosotros la utilizamos de acuerdo a la mayor cantidad de hallazgos anatómicos, ¿no? O sea, por donde usualmente pasa el nervio ciático, yo coloco el inyectable a un costado, pero no todas las anatomías de los cuerpos son exactamente iguales. Entonces puede haber una variación anatómica. Entonces tengo que tener mucho cuidado si en el momento de introducir la aguja, pues el paciente refiere dolor o mucho dolor, pues puedo cambiar, puedo retirar y volver a intentar en un lugar un poco más alejado para evitar una posible lesión del nervio ciático. La vía intradérmica, una de las vías menos utilizadas, pero muy útil también, es para inyectar pequeñas cantidades a nivel de la dermis. Se realiza con el uso de una aguja muy, muy fina, especial para esta vía, y es empleada en anestesia local de la piel, en pruebas cutáneas para alergia, algunas pruebas como el PPD para tuberculosis que nos van a servir. Las ventajas es que lleva la sustancia al punto de acción, ¿ok? En esta zona es donde yo quiero colocarla. Su desventaja es que refiere una cierta dificultad en la técnica. Tengo que tener el ángulo exacto y ubicar justo la pápula en la zona entre dermis y epidermis. La vía intraperitoneal. Esta es una vía para colocar soluciones en la cavidad peritoneal. Solo la usamos muy poco en algunos casos, pacientes que necesitan, por ejemplo, una diálisis peritoneal. En este caso se emplea para pacientes con insuficiencia renal que necesitan eliminación de urea y potasio en exceso, en intoxicación por barbitúricos y salicilatos. Es una técnica utilizada para comodidad del paciente porque el paciente se le instruye o a los familiares también la pueden realizar en casa, ¿no? La pueden realizar con menos dificultad que una hemodiálisis, ¿no? Entonces, también es una vía en la cual podemos utilizarla para tratamiento de los pacientes. Las ventajas, el método es sencillo, está al alcance del médico, no hay necesidad de contar con equipo costoso, como el caso de un riñón artificial, y las desventajas puede provocar hemorragia, puede haber peritonitis, infección y formación de adherencias. La vía intracardíaca ya es una vía que no se utiliza, se las estoy colocando para que ustedes la conozcan, solamente sepan que existe o que existía porque ya no se utiliza. Es para inyección de soluciones dentro del corazón con una aguja de 10 centímetros en el espacio intercostal sobre el borde izquierdo del esternón para administrar adrenalina. El uso en caso de extrema urgencia, cuando no tengo vía endovenosa abierta o vía endovenosa canalizada,
Las ventajas: posibilidad de actuar directamente sobre el miocardio en casos de grave urgencia, y desventajas: entrenamiento especializado y técnica. La vía intraarterial. Esta es una vía que ya no va directamente a la vena, sino a la arteria, porque son ciertos medicamentos, sobre todo medicamentos oncológicos, que necesito que vayan directamente al sistema arterial. Agentes antineoplásicos para tratamiento de tumores localizados. Ventajas: hay una acción directa de la droga en el órgano afectado, y la desventaja: dificultades técnicas, ¿no? Posibilidad de escapes de la droga, efectos tóxicos propios al uso de los dos antineoplásicos. Vía subaracnoidea o intratecal: inyecciones de fármacos en el líquido cefalorraquídeo. Casi siempre vamos a usar la punción lumbar. Tiene efectos locales sobre la médula espinal, las meninges, cerebroespinales raquídeas. La vamos a emplear en anestesia local de las raíces, anestesia raquídea, algunos fármacos que no llegan fácilmente al líquido cefalorraquídeo y que deben llegar a meninges. Ventajas: actúa de forma muy buena, muy eficiente sobre meninges y raíces raquídeas. Desventajas: presenta una dificultad técnica, ¿no? Y puede haber efectos adversos como sobreinfecciones, hemorragias y parálisis, lesiones neuronales. Entonces acá tenemos el esquema para utilizar esta vía. Tengo que tener mucho cuidado en la técnica porque sí puede haber lesiones. La vía intraósea, otra vía también poco utilizada más que nada en emergencia, para la administración de soluciones en la médula ósea. Punción en el esternón va a ser en el adulto, y en la tibia va a ser en el niño pequeño. Se usa cuando la vía intravenosa debe ser usada, pero no puedo acceder a ella. Ventajas: es rápida en su acción. Desventajas son las dificultades técnicas. En la actualidad se emplea muy poco, en realidad, pero sí es bueno que la conozcan, en qué lugar se coloca, porque es simplemente técnica. La utilizan sobre todo en pacientes pediátricos en quienes no se puede acceder a la vía endovenosa, por ejemplo, para una hidratación. La vía rectal es una vía de administración en forma de supositorio, vía ano, en el recto, para buscar producir efectos sistémicos luego de la absorción. El recto tiene una estructura vascularizada que ustedes ya la han visto en anatomía, por los plexos hemorroidales superior, medio, inferior, y tiene muy buena absorción. Entonces la colocación de supositorio, sobre todo en niños, es mucho más fácil y más práctica en la vía rectal, y tiene una absorción muy rápida y por lo tanto un efecto muy bueno. Ventajas: la absorción es más rápida que la vía oral. Puede emplear drogas que se distribuyen en el estómago o en el intestino delgado, porque acá no va a haber ese efecto. Evita de forma parcial el pasaje por el hígado, también para evitar la inactivación por las enzimas hepáticas. Evita la acción de las drogas sobre el estómago, aquellos que producen irritación gástrica o úlcera, o en estos pacientes que ya tienen úlcera o gastritis. Puede emplearse cuando la vía oral no es adecuada, y en el caso de los niños, ¿no? Y enfermos mentales también la puede utilizar. Las desventajas: la absorción no es regular ni eficaz como la parenteral. Es incómoda para los pacientes. La presencia de las heces en la ampolla rectal pues dificulta esta absorción. Existe la posibilidad de irritación rectal producida por estas drogas que inoculamos, y lesiones como fisuras anales o hemorroides inflamadas pues dificultan su empleo, ¿no? Indican el no uso de esta vía rectal. No se puede emplear en los casos que los pacientes tengan diarrea, porque van a eliminar el supositorio. Otra de las vías interesantes es la vía inhalatoria. En la vía inhalatoria queremos que los fármacos ingresen a los pulmones por el aire inspirado. Es el uso para los efectos locales en la mucosa respiratoria, sobre todo para ello es muy, muy buena. Uso para efectos generales después de la absorción, ¿sí? Este
Este uso, digamos, es el que menos buscamos, el que queremos es el efecto local, porque es rapidísima. La puedo usar en niños, que generalmente lo vamos a utilizar con una cámara aérea como esta, o directamente, en este caso, con el inhalador. Ventajas: rapidez en los efectos locales y sistémicos, cómoda para el paciente, los efectos generales desaparecen rápido. Desventajas: irritación de la mucosa del tracto respiratorio, fugacidad de acción, es rápida, necesidad de aparatos para la inhalación de gases aerosoles y es costosa. Algo interesante en esta vía es que muchas veces se administran corticoides y cuando se administran corticoides, pues debemos indicar al paciente que se debe enjuagar la boca después de la administración porque los restos de la medicación pueden quedar en la mucosa oral y pues provocar una inmunodepresión local y la aparición posiblemente de hongos. Entonces, esta vía la podemos utilizar, pero mucho cuidado también con los restos que pueden quedar en la mucosa oral. En todo caso, es mejor que después de cada inhalación o después de las 2 inhalaciones usuales que se indican en cada tratamiento, pues se enjuague la boca del paciente para no tener restos de la medicación en la mucosa oral. La vía tópica es una vía con aplicación en piel y mucosas. En esta vía consideramos la conjuntiva, los ojos, nasofaringe, bucofaringe, oftálmica, ótica y la vía vaginal. Esta vía la utilizamos para obtener efectos locales, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Es que permite una acción directa sobre las superficies enfermas, alta concentración de drogas a nivel local, es sencilla, es fácil de utilizar, es cómoda para los pacientes y es más económica. Las desventajas: hay una acción muy escasa en las capas profundas de la piel, posibilidad de efectos tóxicos o irritantes por la absorción cutánea, y la comunicación del ojo y nariz con la faringe puede provocar una sensación de sabor desagradable. Cuando se colocan las gotas oftálmicas, pues van a sentir el sabor, el paciente le va a ser desagradable. Tenemos que advertir al paciente que es normal porque va a pasar de los ojos pues a la nariz para las gotas y que eso es normal, la sensación del sabor que siente el paciente. Otras vías de administración menos utilizadas, pero que sí son interesantes, o sea, se dan a través de la placenta, se da a través de la leche materna. Sí puede haber paso de medicación a través de la leche materna o a través de la placenta. Por eso es que cuando ustedes van a ver las vías, los medicamentos ya en sí uno por uno y sus efectos mediante la vía de administración, van a ver también sus contraindicaciones en el caso de pacientes gestantes o de pacientes que estén dando de lactar, ¿no? Esto lo van a ver ya en el curso de farmacología y terapéutica médica. Cada uno de los medicamentos y van a ver sus niveles de seguridad en el caso de pacientes gestantes y de pacientes que dan de lactar. La inyección fetal directa a través de una puerta de entrada pulmonar, cutánea o conjuntival, ¿no? Esto quizás en el momento también del parto también puede haber eh, contacto pues con las mucosas del paciente, por lo tanto también puede haber cierta conexión en el caso que se utilicen medicamentos. Entonces, jóvenes, las vías de administración y sus diferentes técnicas han profundizado, me parece ustedes, en la práctica cuál es la técnica o el procedimiento correcto para cada vía. Quizás hacerles recuerdo de que, por ejemplo, en las vías más rápidas y más eficaces como es la vía endovenosa, tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de medicación y que se realice en un ambiente en el cual yo pueda tener acceso a material médico en el caso que el paciente presente un efecto adverso a la medicación. Lo peligroso de estas vías quizás a veces
No es la técnica, porque la técnica ustedes la van a aprender ahora o quizás ya la aprendieron con algunos docentes. La técnica no es complicada, no es difícil. Una vez que ustedes la practican, les va a ser cada vez más fácil. Eso no es difícil en la administración de medicación. Lo difícil en la administración de medicación es que cada cuerpo es diferente y puede reaccionar frente a los medicamentos que estamos administrando. Por lo tanto, debemos saber reaccionar frente a esta administración, a los efectos adversos. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos que estamos colocando una penicilina intramuscular a un paciente que se ha colocado 3 días antes su dosis de penicilina y con nosotros llega para la cuarta dosis. Y de pronto me hace un shock anafiláctico. Entonces, no es que la técnica haya estado mal, es que simplemente ya por una cuestión inmunológica, el cuerpo del paciente, el sistema inmunológico en la tercera dosis, que fue el día anterior, pues identificó a la penicilina como un alérgeno y grabó en las células memoria que este es el alérgeno y que inmediatamente en el nuevo contacto pues se desencadene toda la cascada de anafilaxia. Entonces, la cuarta dosis, que es la que yo voy a colocar, inmediatamente después de colocar el medicamento, el paciente puede hacer un shock anafiláctico. Dos puntos importantes para catalogar de shock. El paciente presenta una taquicardia evidente y presenta una hipotensión arterial. Entonces, si yo sé identificar un shock anafiláctico, pues voy a poder resolverlo en el momento. Pero si yo estoy en un lugar en el cual no tengo todo a mano para reaccionar frente a un shock, pues el paciente se me puede morir en minutos. En otras palabras, si yo estoy colocando un inyectable en domicilio y el paciente me hace shock, es posible que no voy a tener todo para responder a ese shock. Entonces, esa es la indicación por la cual nosotros tratamos de que recuerden de que la técnica es fácil, lo difícil es reaccionar a los posibles efectos adversos. Y para eso es más recomendable, es mucho mejor que el paciente acuda a un establecimiento de salud para cualquier administración de medicamentos. O de lo contrario, el personal que va a administrar a domicilio, pues tenga todo a mano para reaccionar frente a un shock anafiláctico. Lo otro adicional es que ustedes están en periodo de aprendizaje, ustedes son estudiantes de medicina, por lo tanto muchos de estos procedimientos los van a aprender, pero no están autorizados para realizarlos sin un tutor, o sea, sin realizarlos ustedes solos. Con eso les digo de que hay cierta responsabilidad en el caso que pase alguna de estas reacciones adversas graves, sobre todo. Entonces, mucho cuidado cuando alguien, pues algún familiar o algún vecino por ahí les pida que administren medicación, tengan en cuenta que la técnica no es difícil, la administración no es difícil, lo difícil es reaccionar frente a un efecto adverso. Y el peor de los efectos adversos es el shock anafiláctico. Entonces, si no tienen todo a mano para reaccionar, mejor no lo hagan, que se lleve a cabo en un establecimiento de salud, porque allí el personal está preparado y tiene toda la medicación para responder en el caso que sucediera. Muy bien, jóvenes, entonces con esto concluimos la cuarta clase de instrucción médica básica y gracias por su atención. Continuaremos con las preguntas.